Buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a informar de la proposición no de ley que ha presentado el Partido Aragonés, que hemos presentado para su debate en el próximo pleno. Hace mucho tiempo que venimos trabajando con la alcaldesa, con Rosario, con la alcaldesa de Velilla de Ebro, que es una convencida de la conservación de su patrimonio, pues en ese yacimiento de Lépida Celsa, ese yacimiento que quizá fue la ciudad romana más importante de nuestra comunidad autónoma, con más de 44 hectáreas de extensión, una ciudad romana que en nuestra opinión pues quizá es uno de los yacimientos, si no el yacimiento más importante de Aragón a este nivel. La conservación del patrimonio, no el descubrimiento, pero sí la limpieza, el mantenimiento del mismo es fundamental. Eso no lo puede hacer un ayuntamiento solo. Un ayuntamiento como el de Velilla de Ebro, que tiene un plan de sostenibilidad turística, que está haciendo todo lo que está en su mano y quizá mucho más para la conservación de su patrimonio, no se puede implicar solo y al 100% en la conservación de un patrimonio que, a nuestro entender, no es un patrimonio municipal, es un patrimonio autonómico o estatal. Por eso nosotros lo que pedimos en esta proposición no de ley es la creación de un consorcio que gestione ese patrimonio, que gestione ese yacimiento romano, que gestione todo ese patrimonio, no solo para su conservación en el momento, sino para hacer un plan de trabajo en el tiempo. Tenemos ejemplos de fundaciones patrimoniales que han funcionado y que son a todas luces un éxito, como la Fundación Santa María de Albarracín, que ha sido capaz de poner en valor un conjunto arquitectónico como la ciudad de Albarracín. Pues bien, lo que estamos viviendo aquí, lo que estamos viendo y lo que cada día estamos descubriendo es que cada vez que se mueve una piedra en Velilla aparece un nuevo yacimiento, aparece un nuevo signo, un nuevo símbolo de que la importancia que tiene Velilla de Ebro es capital y la importancia que tiene Velilla de Ebro supera a lo municipal. Por eso lo que nosotros pedimos es que el Gobierno de Aragón se implique de una forma decidida, que cree un consorcio, que pacte con las universidades, que se pongan a trabajar y que lo doten económicamente de una forma sostenida en el tiempo. ¿Por qué? No puede ser que ahora, como digo, con ese plan de sostenibilidad turística el Ayuntamiento va a hacer un gran trabajo. Pero se va a acabar el plan, se acabaron los fondos, no hay una persona que se haga cargo, no hay un gerente, no hay un patronato, no hay una toma de decisiones continuada y sobre todo no hay una inversión en el tiempo. Por eso es importante que el Gobierno de Aragón se implique desde la consejería y se ponga a trabajar. Solo está descubierto el 10% de lo que sería esa ciudad romana, es decir, de esas 44 hectáreas, pues cuatro y pico. El resto está todavía como un erial, sin tocar. No sabemos lo que hay o nos lo podemos imaginar y sobre todo no se ha hecho ni una sola inversión. Por eso el Gobierno de Aragón tiene que hacer una inversión sostenida en el tiempo. ¿Cuánto le cuesta al Gobierno de Aragón la gestión de su patrimonio? ¿Cuánto le cuesta al Gobierno de Aragón la gestión del patrimonio de Velilla? 0 euros. Patrimonio, como digo, que no es del Ayuntamiento de Velilla, que no es solo de los vecinos de allí, sino que es un patrimonio que supera al Ayuntamiento. Por eso esperamos el apoyo de todos los partidos de la Cámara a una propuesta que es absolutamente blanca, a una propuesta que no va contra nadie. Las propuestas que hace el Partido Aragonés nunca van contra nadie, a una propuesta que va a sumar, que va a crear y que va sobre todo a enriquecer la conservación de nuestro patrimonio cultural, que tiene que ser algo que sea la ocupación del Gobierno. El Gobierno de Aragón no solo tiene que construir instalaciones nuevas, no solo tiene que hacer grandes inversiones, también se tiene que preocupar de la conservación de un patrimonio que nos puede dar a los aragoneses pues mucha importancia, que le puede dar a la provincia de Zaragoza, que en nuestra opinión, en la opinión del Partido Aragonés, es esa gran olvidada. La provincia de Zaragoza es esa parte de Aragón, bueno, pues en la que está el Valle del Ebro, que es el gran motor económico de nuestra tierra, pero luego recorres la provincia y te das cuenta como hay muchos municipios carentes de muchos servicios, hay muchos municipios que no tienen infraestructuras y hay municipios que tienen una gran oportunidad como Velilla, al que nadie está mirando, al que nadie está escuchando. Pues bueno, vamos a reclamar la atención del Gobierno de Aragón, vamos a poner el foco en Velilla de Ebro y vamos a intentar, por todos los medios, que esta proposición no de ley salga, que ese consorcio se cree. Aquí no me vale que algunos digan, no, es que habría que hacer otros consorcios. Háganse. Nosotros creemos que este es el importante en la provincia de Zaragoza, que este es el relevante y que este tiene que ser el motor de desarrollo para toda esa zona de la provincia que, en nuestra opinión, está absolutamente olvidada. Por lo tanto, esperamos recoger el apoyo de los grupos políticos, esperamos, sobre todo, aparte de recoger el apoyo, que luego se cumpla, porque esto es algo que nosotros empezamos a ver con perplejidad. Se aprueban las cosas en las Cortes y luego no se llevan a cabo. Vamos a estar vigilantes, vamos a estar encima y vamos a intentar obtener la mayoría suficiente para que esta propuesta salga adelante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? No. Perfecto.